Hola, vamos con un segundo ejemplo sobre convergencia de series utilizando el método de D'Alembert, conocido vulgarmente como el criterio de la razón. Fíjense que es importante conocer si una serie converge, no solo para identificar o poder clasificar una serie, sino también porque muchos teoremas, muchos pasos importantes del análisis matemático más avanzado dependen mucho de la convergencia de series. Por ejemplo, la integración de funciones que no están en términos de funciones elementales, que su integral no está en términos de funciones elementales, podemos recurrir a la serie de Taylor para integrar esta función, de lo que hablaré en un siguiente video, pero para poder aplicar esto tenemos que comprobar de antemano que dicha serie de Taylor o de Maclaurin tiene que diverger. Entonces, por eso es importante que conozcamos cuando una serie diverge o no. Muy bien, vamos a resolver este segundo ejemplo. Les repito las propiedades. Tenemos que tomar el límite del valor absoluto de la sucesión a la que pertenece la serie, evaluada en el n más 1, en el natural siguiente, entre la sucesión original de la serie. Esto nos va a dar un límite y aquí tenemos las tres condiciones. Si el valor absoluto de ese límite es menor a 1, entonces la serie converge, o sea que se apelmaza, se acerca a un valor finito. Si el valor absoluto de este límite es mayor que 1, entonces la serie diverge, o sea que se va al infinito. Conforme yo sumo términos, pues se hace cada vez más grande ese resultado global. Y si el límite es igual a 1, no es concluyente. Bueno, vamos a la solución. Entonces tenemos que escribir este límite cuando n tiene infinito de esta sucesión, la sucesión que le corresponde a la serie evaluada en el n más 1. Donde yo vea n, voy a poner n más 1. 2 por n más 1, todo esto factorial por x elevado a n más 1 entre 3 por n más 1 factorial también, dividido entre la expresión analítica original, o sea, 2n factorial por x a la n entre 3n factorial. Bueno, tengo ahí por supuesto que aplicar regla de herradura porque tengo una división doble. Entonces escribimos límite cuando n tiende al infinito de lo siguiente: 2n más 2 factorial por x elevado a n, por x es el numerador multiplicado por este denominador de aquí, por 3n factorial, partido entre 3n más 3 factorial por 2n factorial por x elevado a la n. Es decir, aquí estoy multiplicando los medios, como se hace la regla de la herradura. Fíjense que además de paso ya resolví algunas operaciones. 2 por n, 2n, 2 por 1 es 2 y todo eso factorial. Aquí ya expliqué en el video anterior cómo esto se descompone por la regla de los exponentes, como esta expresión de aquí. Esto y esto es perfectamente equivalente. Primera potencia n, segunda potencia el 1. Suma de potencia se convierte en misma base elevado a cada uno de los sumandos. Bueno, en la parte de los medios también ya reproduje 3 por n, 3n y 3 por 1, 3 factorial, 2n factorial, lo demás. Muy bien. Valor absoluto. Fíjense que aquí de entrada lo único que puedo cancelar por lo pronto es x a la n con x a la n. Entonces tengo ahí unos factoriales que debo de saber reducir. Fíjense que este pues se tiene que reducir de alguna manera con su semejante. Lo mismo para 2n más 2 se tiene que reducir con su semejante. Voy a aplicar la propiedad degradativa del factorial. Esta propiedad nos dice que si tengo n factorial, esto se puede reescribir como este mismo valor por el anterior inmediato, o sea n menos 1, factorial. O bien como n más 1 factorial es igual a n más 1, o sea el original, por el anterior inmediato. Si a un n más 1 le quito 1, o sea el anterior, me queda solo n, ¿verdad? De esta manera. Voy a aplicar esa propiedad degradativa al que sea el mayor de los dos. En este caso, el mayor de 2n más 2 y 2n, pues es este. Voy a aplicar aquí la propiedad degradativa. Y en el caso de estos dos,
pues tengo que aplicar esa propiedad degradativa al mayor, que sería este caso de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a degradar esto, se puede reescribir como 2n más 2, que multiplica a 2n, le quitamos una unidad, eso me da 2n más 1. Todavía lo puedo degradar más, le quitamos a esto una unidad, entonces nos queda solo 2n factorial, que lo puedo reescribir así, 2n factorial, para que ahorita se cancele con este de aquí, multiplicado por x, multiplicado por 3n factorial. Muy bien. Dividido entre, voy a degradar este hasta llegar a 3n factorial. 3n más 3 factorial se puede degradar como 3n más 3, le quitamos 1, 3n más 2, lo puedo seguir degradando, 3n más 1, ¿verdad? Y le puedo seguir quitando, me daría 3n factorial, ¿verdad? Multiplicado por 2n factorial. Muy bien. Entonces fíjense, se puede cancelar 3n factorial con 3n factorial. ¿Cuál otro? 2n factorial con 2n factorial. Y obtenemos entonces lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de 2n más 2 por 2n más 1 por x dividido entre estos tres factores. 3n más 3 por 3n más 2 por 3n más 1. Muy bien. Ahora fíjense, esto está dentro de barritas de valor absoluto, ¿verdad? También en el video anterior dijimos que como estos son valores que dependen de n y n son números naturales, estas operaciones siempre van a ser positivas. Por lo tanto, puedo eliminarles el valor absoluto, las barritas de valor absoluto. Pero no las puedo eliminar para x, porque no sé quién es x, entonces no puedo asegurar todavía que es positivo. Bueno, el valor absoluto de un cociente es igual al valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Y lo mismo puedo hacer para los factores. El valor absoluto de toda una serie de factores va a ser igual al valor absoluto de cada uno de ellos. Pero como todos estos son positivos, puedo quitarle al denominador barritas de valor absoluto. Lo mismo voy a hacer para estos dos. Le puedo quitar las barritas de valor absoluto, pero no lo puedo hacer para x. Todavía no puedo hacerlo para x. Bueno, y ahora entonces mi límite, me doy cuenta que n es la variable que manda en el límite, por lo tanto x es constante. El límite no depende de x, depende de n, entonces x es constante y lo tengo que extraer por fuera del límite. Quedando valor absoluto de x multiplicado por el límite. Cuando n tiende a infinito, esto parece un 0, infinito, de 2n más 2 por 2n más 1 entre 3n más 3 por 3n más 2 y 3n más 1. Y tenemos que ser capaces de resolver este límite cuando n tiende al infinito. Fíjense muy bien. Cuando tenemos límites al infinito, lo que me interesa sobre todo, si son expresiones polinómicas, el grado del numerador y el grado del denominador. Podrían hacer ustedes estas multiplicaciones para ver qué nuevo polinomio obtienen, pero se van a dar cuenta que vamos a obtener un polinomio de segundo grado, porque este es de primer grado, este es de primer grado. Al multiplicarse obtendremos entonces un polinomio de segundo grado, cuyo coeficiente será 4n cuadrada. Es un polinomio que empieza 4n cuadrada más bla 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 bla. ¿Por qué no me interesa saber los demás términos? Porque estamos en un límite al infinito y me interesa el grado del mayor, el grado más grande del numerador y del denominador. ¿De dónde saqué el 4n cuadrada? Pues de aquí es donde se va a extraer el grado, 2n por 2n. Abajo, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos un 3n por 3n, eso nos daría 9n cuadrada. 9n cuadrada más ciertos términos, pero cuando esos lo multipliquemos por 3n más 1, nos va a dar por aquí 9n cuadrada que llevábamos anteriormente, multiplicado por 3n,
este polinomio va a empezar como 27n al cubo, ¿verdad? Ok. Y por supuesto, pues continúan estos términos. Si a ustedes les interesa ver todo el polinomio, pueden resolverlo, pero verán que efectivamente al final lo que nos interesa son los grados mayores. Ahora, una técnica rápida para determinar a qué valor nos da este límite, si el grado de los términos principales son el mismo, bastará entonces con hacer la división de los coeficientes. Pero no tenemos ese caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué caso tenemos? El numerador es menor en grado. Bueno, entonces tenemos que dividir entre la potencia más grande, que en este caso es n cúbica. 4n cuadrada entre n cúbica partido 27n cúbica entre n al cubo. Y ver a qué es igual eso. Límite cuando n tiene infinito. N cuadrada entre n al cubo es n a la menos 1, o sea que lo puede escribir como 4 partido n. Y aquí tendríamos que este n cubo con este n cubo se cancela, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos como denominador el infinito? Cuando estamos hablando de límites, eso tiende a 0, entonces tengo 0 partido entre 27. Por supuesto multiplicado por el valor absoluto de x. Pero 0 entre 27 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier valor de x, eso es 0. Bueno, entonces el límite nos dio 0. Lo apunto por acá, entonces mi límite me dio 0. Entonces ahora sí reviso, ¿verdad? En mis condiciones, 0 es un valor más pequeño que 1. Entonces converge. ¿Pero para qué valores converge? Bueno, cuando el límite nos da 0, entonces evidentemente converge para cualquier valor de x. Porque no importa qué valor de x tomemos, siempre el límite va a estar por debajo de la unidad y entonces va a converger. Esa serie se va a acercar siempre a un valor finito. Entonces decimos que x está comprendido entre infinito y entre menos infinito. Pero esta es otra manera de decir que son todos los reales. Entonces el intervalo son todos los x pertenecientes a los números reales. ¿Verdad? Bueno. Ok, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. En un próximo video vamos a ver cómo se utiliza la convergencia de series para poder resolver ciertas integrales que por métodos más comunes no sería posible solucionar. Muchísimas gracias.